Hola a todos, esto sigue siendo la Biblia en casa, se retrasa, pero no tanto, y el versículo correspondiente al domingo 12 de junio de 2022, domingo de la Santísima Trinidad, primero después de Pentecostés, es el siguiente. Y la esperanza no defrauda, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5, fácil de aprender. Romanos 5:5. Estamos viendo, por tanto, otro versículo litúrgico. Ya vimos no hace mucho, hace poquísimo, otro versículo litúrgico que era Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, etc. Nuestro versículo precede en la Santa Misa al Padre Nuestro. Puede haber alguna razón. En la Biblia en casa ya vimos Romanos 8:15, que nos decía que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. Es decir, ese espíritu es el que hace que podamos llamar a Dios Padre. En la misma línea, por ejemplo, Gálatas 4:6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Es decir, para llamar Padre a Dios hace falta el Espíritu Santo. Igual que en 1 Corintios 12:3 nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Por tanto, necesitamos el Espíritu Santo para llamar a Dios Padre y para llamar a Jesús nuestro Señor. Por tanto, en este domingo de la Santísima Trinidad, este versículo va a tener especial relevancia en la liturgia y nos recuerda que el Espíritu Santo es necesario para llamar Padre a Dios y por tanto, por esa razón precede al Padre Nuestro. Bueno, el versículo se encuentra en una perícopa, ya sabéis lo que es una perícopa, que abarcaría los versículos 1 a 11 de este capítulo 5. Me voy a centrar en el versículo anterior, los dos versículos anteriores, porque nos muestran una progresión que yo diría de un círculo virtuoso. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce virtud probada y la virtud probada produce esperanza. Y esa esperanza es la que no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El círculo virtuoso, contrario al círculo vicioso, que sería lo contrario de la secuencia que nos propone San Pablo. Si la tribulación, en vez de paciencia, engendra ira, esa ira es un pecado capital que lleva, por tanto, no a la virtud, sino al pecado. Y ese pecado nos lleva a la desesperanza, puesto que el pecado nos aparta de Dios y hace que no podamos sentir ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bien, círculo virtuoso frente al círculo vicioso del pecado. Recordemos que Romanos se escribió entre los años 57 y 58, probablemente en Corinto, y probablemente también, según los especialistas, cuando San Pablo retiraba la colecta para viajar a Jerusalén por última vez. ¿Dónde está la palabra Trinidad o la expresión Santísima Trinidad en la Biblia? Pues no está. Esto me recuerda cuando los protestantes dicen ¿y dónde aparece el purgatorio en la Biblia? No está, está la doctrina del purgatorio, igual que la doctrina de la Santísima Trinidad está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El final del Evangelio según San Mateo, en que el Señor nos ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Lucas está lleno del Espíritu Santo desde María. Se puede decir que los Hechos de los Apóstoles, del mismo autor, pues son los hechos del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, estoy citando solo algunos ejemplos, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Y la promesa del Espíritu Santo, del Paráclito, Juan 14:26, por ejemplo. San Pablo, en muchísimas ocasiones hace alusión a esto y hemos visto en la Biblia en casa algunas, como por ejemplo 1 Corintios 12:4-6 o Efesios 4:4-6, la segunda de Corintios 13:13, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hay muchísimas rastros de esta doctrina trinitaria que se formuló como tal y con ese nombre más tarde, pero que ahí está. Y por ejemplo en el Catecismo de la Iglesia Católica, parágrafos 238 a 260, incluye también la historia un poco del desarrollo doctrinal. Recordemos que en primero de año hablamos del dogma de la Theotokos,
que era como un ataque a la divinidad de Cristo, porque esto siempre ha sido problemático desde los primeros siglos de la Iglesia. El sínodo de Éfeso del 431, atacando al nestorianismo, por ejemplo, el arrianismo, que fue una herejía tan extendida y que terminó en España, por ejemplo, con la conversión de Recaredo en el año 587. Se decía que la inmensa mayoría del clero, o por lo menos de los obispos, eran arrianos entre el siglo IV y el siglo V. Aparte de que es difícil de asimilar la cuestión de la Trinidad y que muchos pues trataban de no negar la divinidad de Cristo, pero sí, por ejemplo, herejías como el adopcionismo que terminó en el arrianismo, etcétera, etcétera, no podían concebir que, por ejemplo, María diese a luz al propio Dios, que fuera la Theotokos, la Madre de Dios. Pero una cuestión de fondo, las palabras de Cristo, si Cristo es Dios, son palabra de Dios y por tanto hay que cumplirlas, son mandamientos de Dios y hay que cumplirlas. Si Cristo no es Dios, si Cristo es un hijo adoptivo o un ser humano elevado a una categoría superior pero sin ser Dios, entonces son palabras de hombre y por tanto esas palabras de hombre son mandatos de Cristo, se pueden interpretar, se pueden adaptar, se pueden reformular. Y esto afectaría, en primer lugar, a la autoridad del Papa y de los obispos y de los presbíteros. Y en segundo lugar, a la propia doctrina sobre cuestiones fundamentales, como por ejemplo el matrimonio. Bueno, de momento hasta aquí, así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, compártelo.